Buenos días. No. Vale, buenos días a todos, o buenas tardes, depende si alguien ha comido ya. Buenas tardes, tercera jornada ya del Congreso FOLIBE 2022 y empezamos, al igual que he hecho en algunos otros ponencias, dando las gracias a todos los sponsors y startups que están haciendo este evento posible. Ya casi más de 1000 personas se han acercado por FOLIBE y es un verdadero honor para nosotros. Hemos celebrado ya muchas ponencias, hemos celebrado casi, yo creo, 13 ponencias y 3 mesas redondas a lo largo de estos 2 días, hablando sobre temas diversos, pero que todos representan, digamos, todos tienen el mismo denominador, que es el aceite de oliva. Podéis encontrar las ponencias grabadas durante un mes en la plataforma y vamos a hablar hoy fundamentalmente sobre sostenibilidad, que es una de las patas más importantes de las que también se ha llegado a hablar el primer día. Por ejemplo, podéis encontrar ponencias relativas a las ayudas y subvenciones previstas en el PERTE para este efecto, o herramientas también para mejorar las ventas y los márgenes. Pero querríamos hoy, de alguna manera, abordar mucho mejor las propuestas y, digamos, las tecnologías que suponen una mejora en la competitividad fundamental en la producción de aceite de oliva. Bien, gracias a Sujimat, gracias a Alex Mas, su director de desarrollo de negocio. Hola, Alex. Hola, buenas tardes. Están aquí para, bueno, pues para presentarnos sus propuestas, porque Sujimat, para quien no lo conozca, es una empresa con más de 40 años de existencia y es un referente internacional en el diseño, la fabricación y la puesta en marcha de calderas industriales. Alex seguro que os va a presentar mejor su empresa mejor que yo, ¿no? La necesidad de calor industrial para la obtención de los diferentes productos de aceite de oliva es recurrente, ¿no? También es cierto que este sector produce una gran cantidad de residuos o de subproductos, que ya se están transformando este nombre, ¿no? Pero sí que es cierto que se produce una gran cantidad de productos posteriores que pueden utilizarse para la generación de este calor. Entonces, dentro del contexto de los altos precios de la energía actuales, así como de la descarbonización de los procesos productivos, Sujimat presenta hoy aquí soluciones para esta industria y algunos de sus casos de éxito para el ahorro en costes en combustibles, mantenimiento y equipos de generación de calor. Así que todo vuestro, todo tuyo, Alex. Bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a FOLIBE por la organización y por la iniciativa, aunque ya no es la primera feria, pero nos parece una iniciativa muy interesante y muchísimas gracias a todos los asistentes a esta ponencia. En esta ponencia voy a empezar compartiendo pantalla. Vamos a hablar de calderas industriales, de calderas en la industria del aceite de oliva. Y además vamos a hablar de soluciones para el ahorro de costes y la descarbonización en los procesos, porque no es solo hablar de nuestros productos, que también, sino un poco orientar al usuario de las calderas industriales o de los equipos de generación de calor ante los desafíos que están surgiendo en los últimos tiempos en esta industria en concreto. Bien, entrando un poco en materia y presentando a Sujimat, aunque Jorge ya ha hecho una pequeña introducción, esto va a ser corto, no nos gusta mucho hacer introducciones largas de la empresa cuando hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Sujimat es una empresa que tiene ya 43 años de antigüedad. Estamos fuertemente internacionalizados, con referencias en más de 30 países, y tenemos un capital humano de entre 75 y 100 empleados, dependiendo de la carga de trabajo. Estamos en Valencia, en provincia de Valencia, y bueno, ¿qué es bueno Sujimat? Sujimat tiene una fábrica y una ingeniería y un laboratorio. ¿En qué es bueno Sujimat? Sujimat es bueno en la valorización de combustible de residuos sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Sujimat está muy especializado, tiene mucho lo que hoy se dice expertise. Somos expertos en lo que es valorizar el residuo sólido, ya sea desde residuo sólido urbano a biomasas, como los que vamos a hablar hoy, valorizarlos mediante la combustión
obteniendo la energía de estos residuos. Es decir, básicamente es combustionar los residuos sólidos, transmitiendo la energía mediante calderas a el vapor, el aceite térmico, el agua o los gases de combustión que los distintos procesos industriales necesitan. Estas calderas que también diseñamos y fabricamos mayoritariamente en nuestra factoría de Quart de Poblet, Valencia. Bien, esto es lo que vamos a hablar de Sujimat. Durante la ponencia se podrá ver qué es Sujimat, además, qué puede ofrecer, y si alguien tiene alguna voluntad de contactar posteriormente en la ronda de preguntas o en el contacto que dejaré en la última slide, que no tenga ningún problema sobre ello. Vamos a entrar ya de lleno en el tema de la ponencia. A mí en las ponencias siempre me gusta poner algo de contexto. ¿Cuál es el contexto en el que estamos respecto a este sector en cuanto a los equipos de generación de calor? ¿Cuáles son los desafíos energéticos en el sector del aceite de oliva? Bueno, pues a día de hoy no hay más que encender la televisión para darnos cuenta de que estamos metidos en una auténtica crisis energética. Salíamos de la pandemia del COVID con una alta inflación y unos altos precios, cuando nos hemos encontrado con un conflicto bélico que ha disparado los precios del gas y del gasoil. Y esto ha hecho que además arrastren algunos precios de algunas biomasas, algunas de ellas generadas en este sector. Este es el primero de los desafíos, estos altos costes energéticos. Por otro lado, que se nos está empezando a olvidar, pero a medio plazo va a ser uno de los desafíos más importantes, es la descarbonización. Europa está exigiendo a la industria, a este sector y a otros, que sea neutra en CO2 de aquí al 2050 y de aquí al 2030 que haya recortado muchísimo en estas emisiones. La buena noticia es que este sector, como ha dicho Jorge, genera su propio residuo, pero esto también tiene unas exigencias medioambientales y hay que saber cómo transformarse del combustible fósil o de los equipos ineficientes a la eficiencia energética. Por último, y esto es común a casi todos los sectores con los que tratamos, pero en este lo vemos de manera especial, son los altos costes de mantenimiento en equipos de generación de calor y de paradas no programadas. Con los nuevos clientes que estamos obteniendo en este sector y con potenciales clientes estamos viendo que existen unos equipos totalmente desfasados que no son adecuados para combustionar los biorresiduos que genera este sector. Si existen, las calderas funcionan, pero podrían funcionar con muchas menos paradas y a muchísimo menos coste. Esto lo veremos más adelante, cuáles son nuestras propuestas. Bien, visto el contexto, vamos a ver rápidamente cuál es la necesidad de energía térmica en la industria del aceite de oliva. Esto ya lo conocen todos los usuarios, por tanto vamos a pasar muy rápido. Desde la almazara, con sus termobatidoras, donde disponen de calderas pequeñas de agua caliente, pasando por la extractora, donde hay una importante necesidad de calor en forma de gases calientes para el secado, el deshidratado del orujo graso, así como la extracción del aceite de orujo, que necesita de vapor. Por último, los procesos de refinado, los cuales necesitan también una cantidad importante de vapor vivo, y aunque no es propiamente del sector del aceite de oliva, pero es muy tocante a él, el envasado de aceitunas, donde las autoclaves necesitan también una cantidad importante de vapor. Estas son las necesidades del aceite, estas son las necesidades de calor para los procesos. La buena noticia es que este es un sector que genera mucho biorresiduo. Biorresiduo CO2 neutro que va a ayudar mucho en la transformación y que ya se está utilizando desde hace muchísimos años. Son residuos muy diferentes entre sí, con diferentes calidades, pero son todos ellos interesantes. El primero es la propia poda de olivar, que tiene una calidad variable dependiendo pues, de la temporada, de dónde venga, del gestor de residuos, de la humedad que tenga en ese momento, y que a día de hoy está en un precio de 30-35 euros tonelada. Seguimos con el hueso de aceituna, que es un producto de muy buena calidad, con muy poca ceniza, puede estar tratado, puede estar sin tratar. Los precios varían entre 80 euros sin tratar a 120 euros tratado. Y por fin el orujillo, que no nos gusta darle el apelativo de difícil, no nos gusta darle el apelativo de bueno o de malo. El orujillo
es lo que es un combustible que se considera difícil por sus características, pero a la vez muy útil si se sabe tratar y se sabe combustionar. Bien, estos son los precios de los combustibles. ¿Y por qué incidimos tanto en los precios de los combustibles? Porque hoy no solo vamos a hablar de calderas, vamos a hablar de cómo ahorrar dinero o ganar dinero con esas calderas. Para igualar estos precios, porque el euro tonelada no nos dice prácticamente nada, hay que transformar las unidades, hay que transformarlas a céntimos de euro kilovatio hora. ¿Qué es esta unidad? El céntimo de euro kilovatio hora o el euro megavatio hora. Esto lo habremos oído ahora muchísimo con el precio del gas. Es básicamente el precio al que está que cuesta la energía que lleva ese combustible. Si ahora oímos que el gas está a 110 euros megavatio hora, significa que es lo que yo voy a gastar para que ese gas me dé esa energía para mi proceso. Por tanto, esos euros tonelada que hemos hablado en la anterior slide, 30-35, 70-75, hay que pasarlos corrigiéndolos por su poder calorífico y su humedad a lo que es en el precio de la energía, para hacer una justa comparación entre ellos y contra el gas también, o el gasoil. Por tanto, ya haciendo este ajuste, veríamos que la poda a día de hoy es el más barato, está alrededor de 1 céntimo de euro kilovatio hora, seguido del orujillo, que está a 1,4 céntimos de euro kilovatio hora, y el hueso, que está alrededor de 2,4 céntimos de euro kilovatio hora. El hueso tratado y sin tratar, porque sin tratar sale con una humedad que reduce su poder calorífico, por tanto la energía que lleva está muy cerca del combustible ya tratado. Una pequeña inciso sobre el orujillo. Este precio del orujillo está anormalmente alto, está al doble o al triple que hace solo 2 años, porque los derechos de emisión están anormalmente altos. Por tanto, las cementeras están consumiendo muchísimo orujillo en lugar de residuo sólido urbano para compensar y tener emisiones CO2 que no paguen derechos de CO2. Por tanto, el precio se ha elevado mucho. Esto sí que consideramos que es, al contrario que el precio del gas, una situación más coyuntural. En cuanto bajen estos derechos de emisión, que pensamos que bajarán, en teoría tiene que bajar el precio del orujillo. Aún así es un precio muy competitivo contra, por ejemplo, el gas o, por ejemplo, el hueso de aceituna. Antes de pasar a la siguiente slide, vamos a hacer una pequeña comparación con los precios del gas natural y del gasoil a día de hoy. Vemos que están a 5, 6, incluso 7 veces los precios de las biomasas que produce el sector. Esto, la manera de verlo en euros, es la siguiente slide. Una caldera instalada en una fábrica, en una factoría, sea del sector, de la parte del sector que sea, una caldera de agua, una caldera de vapor, un generador de gases calientes funcionando con gas natural, si tuviera una potencia de 5.000 kilovatios, con un funcionamiento de 6.500 horas año, más o menos, por dar unas cifras, gastaría en gas natural 2.850.000 euros, contra 864.000 euros que gastaría si consumiera hueso a estos precios, o el orujillo, 520.000, o la poda, alrededor de 400.000. Aquí tenemos un par de primeras conclusiones de esta ponencia. La primera es que cualquier factoría de este sector que esté gastando gas en sus calderas ya debe estar pensando, gas o gasoil, en cómo dejar de gastarlo, porque teniendo otras biomasas a otro precio y con este precio de gas es completamente inasumible para este sector y para otros, pero también este sector que además tiene, como decimos muchas veces, su propia biomasa. Otra de las conclusiones es, teniendo esta variedad de combustibles, lo lógico es instalar una caldera que nosotros llamamos policombustible. Estos precios son muy variables, como he dicho yo con el ejemplo del orujillo. Por tanto, lo lógico sería tener una caldera dimensionada para poder tener una variabilidad de combustible. Es decir, que según la temporada, que por ejemplo, si no hay poda, pueda comprar orujillo. O si, por ejemplo, yo soy un productor que genero hueso de aceituna, puedo considerar vender el hueso de aceituna en el mercado si el precio está alto y comprar orujillo en su lugar. Esto puede ser una diferencia de cientos de miles de euros en la cuenta de resultados, dependiendo obviamente del consumo térmico de cada factoría y de las condiciones. Aquí influye mucho la distancia a la que esté cada uno de los combustibles, temporada, etcétera. Pero estos son unos números que siempre conviene hacer y aconsejamos hacer a los usuarios y en los que Sujimat siempre se ofrece para ayudar. Bien, dicho esto, pensando en que lo óptimo es tener una caldera policombustible,
para qué combustible se tiene que dimensionar una caldera que sea capaz de combustionar los 3 combustibles principales. El combustible más difícil es el orujillo. ¿Por qué el orujillo? ¿Qué queremos decir con esto? Cualquier caldera que queme orujillo podrá quemar hueso de aceituna y podrá quemar poda sin ningún problema si está bien dimensionada y bien regulada. ¿Qué ocurre con el orujillo? El orujillo es un combustible que tiene un alto poder calorífico, por tanto es muy bien valorizable. Sabemos que se produce electricidad en muchas plantas bioeléctricas con orujillo, pero tiene un problema, que es el alto grado de impropios, es decir, la cantidad de ceniza o de arenas que el propio combustible, que dentro del propio combustible no se podrán combustionar. Es decir, se quedarán en forma de cenizas o de depósitos dentro de la cámara de combustión o la caldera. Además, dentro de esta composición química existe un porcentaje alto de alcalinos, que conlleva un bajo punto de fusión de cenizas. ¿Qué significa esto? Que cuando se combustiona orujillo, si se combustiona con una caldera inadecuada, existen muchos depósitos y pegaduras de ceniza en los cuerpos de intercambio. Esto es un gran problema que obliga a constantes paradas de entre 7, 10, 14 días, dependiendo del régimen de trabajo, lo que obliga a parar y estar limpiando esas calderas continuamente. Antes de hablar de nuestra caldera y de nuestra propuesta técnica, vamos a hablar de lo que no es adecuado para combustionar orujillo. ¿Qué no es adecuado? No es adecuado una caldera pirotubular o acuapirotubular. Ojo, estas calderas nosotros también las fabricamos, pero las fabricamos para combustionar poda o para combustionar astilla o para combustionar madera de bajo contenido en impropios. Para esto sí son útiles y son unos buenos equipos, pero el orujillo provoca, como hemos dicho, depósitos, sedimentación y, como hemos visto aquí y podemos ver en las fotos, el colapso de los tubos, los cuales tienen que terminar limpiándose con muchísima frecuencia, para lo cual se necesita tener una parada, unos sueldos de unos operarios que los tienen que limpiar o de unos servicios de limpieza, y no olvidemos que si no se para la producción, mientras se está limpiando una caldera de biomasa, se está combustionando gas o gasoil. Bien, ya sabemos lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que propone Sujimat para este tipo de combustible y que además pueda combustionar poda, pueda combustionar hueso de aceituna? La caldera policombustible para producción de vapor tipo acuotubular. Estas son unas calderas que son algo más costosas, pero que sin embargo tienen esta capacidad de poder quemar orujillo y tienen una garantía de 8.000 horas al año. Es decir, nosotros firmamos por contrato y bajo penalización que pueden estar funcionando 8.000, 8.200 horas. ¿Cómo hacemos esto? Bien, estas calderas tienen una zona muy generosa, acuotubular, que llamamos, donde llegan los humos procedentes de la combustión del orujillo, donde se ven las flechas. Antes de llegar a la parte, digamos, conflictiva, a los bancos convectivos en color rojo, donde podían depositarse las cenizas y colapsar el paso, enfriamos los gases para que estas cenizas ya no se queden, digamos, adheridas. Además, este triple paso lo que hace es que ayuda a la decantación de la mayoría de esta ceniza. Por tanto, con un diseño adecuado y un estricto control de la temperatura de los gases en el diseño, se puede hacer una caldera que haya que parar cada 6 meses, incluso más, y se garantiza unas 8.000 horas al año sin ningún problema, con una distribución también correcta de los sistemas de limpieza, de soplado en los bancos convectivos y, por supuesto, con una adecuada regulación de la combustión. Vemos la teoría, vemos el dibujo y ahora vemos la práctica, el caso de éxito. Esto es la extractora San Miguel Arcángel, es una extractora muy conocida por su tamaño, es si no la más grande de las más grandes de España, y tiene actualmente una caldera de Sujimat con un consumo de vapor de 15 toneladas hora. Como decimos, es una caldera acuotubular y de parrilla móvil. Y es una caldera que está siendo muy exitosa, no están teniendo que parar para limpiarla en absoluto. Y bueno, estamos contentos siempre de enseñarla a todos los potenciales clientes que quieran darse una vuelta con nosotros por allí y visitarla. También tenemos, pero esto sería más en una consulta posterior, tenemos una visita virtual 3D donde podemos enseñar el equipo. Bien, esto es nuestra propuesta para la producción de vapor. En cuanto a calderas policombustibles, porque volvemos al concepto de caldera policombustible para agua caliente o aceite térmico,
tenemos una caldera que ha sido ya premiada en Expo Biomasa 2021 y acabamos de recibir otro premio a la innovación intercambio esta semana, es la caldera Horizon Plus. Es una caldera que es totalmente revolucionaria y que es totalmente diferente a lo que se propone en vapor. Es una caldera que es autolimpiante y se autolimpia gracias a la propia rotación de la caldera. Como se puede ver, bebe de la tecnología de los trómeles o secaderos rotativos, pero además tiene el cuerpo de intercambio dentro de la propia caldera. Por tanto, en estos serpentines, en este cuerpo de intercambio, cuando empieza a recibir los gases de combustión procedentes de un combustible con alto contenido en cenizas, y estas cenizas comienzan a adherirse al cuerpo de intercambio, la propia caldera, gracias a su rotación, comienza a desprenderse de estas cenizas dentro del cuerpo de intercambio. Por si esto no fuera suficiente, esta caldera tiene una inyección de áridos dentro de la propia caldera, dentro de los cuerpos de intercambio, que terminan de limpiar completamente estas adherencias. Por tanto, tenemos una caldera que sin necesidad de aire comprimido va a tener la superficie siempre limpia. Eso significa un rendimiento continuo desde el primer día que se pone la caldera en marcha hasta el día que se para. No tiene un rendimiento descendente como ocurre con otras calderas que hay que terminar limpiando cada X tiempo. Finalmente las cenizas salen de la caldera y en un tamiz se separa la arena de la ceniza. ¿Qué ventajas tiene esta caldera frente a otras calderas, digamos, estáticas? Pues el ahorro en sistemas de aire comprimido. Cualquier usuario de caldera industrial con sistema de aire comprimido sabe lo costoso que es tener un compresor consumiendo electricidad, y más hoy en día con el precio de la electricidad. Tenemos una superficie de intercambio siempre limpia, lo cual favorece muchísimo la eficiencia y a un rendimiento estable, menos combustible que vamos a gastar durante todo el tiempo de vida de la caldera. Además, evita la formación de depósitos, es decir, de adherencias, de pegaduras en los cuerpos de intercambio, con lo que puede evitar la consiguiente corrosión en caso de que estos depósitos tengan materiales como el cloro, que puede provocar corrosión en la caldera. Y por fin, un ahorro importante en una obra civil de un edificio, dado que la caldera es horizontal. Caso de éxito de esta caldera, tenemos ahora mismo 5 o 6 referencias ya, pero el más paradigmático es una cogeneración que tenemos en Reino Unido, con una turbina acoplada, con una cadena de aceite térmico, combustionando paja de cereal, que tiene un alto combustible de ceniza, y poda leñosa. Esto mueve una turbina, produce electricidad y además tenemos agua caliente para la calefacción de un hotel. Ya para ir terminando, en cuanto a soluciones técnicas, vamos a hablar de la cámara de generación de gases policombustible. Son cámaras de parrilla móvil, son para generar gases, normalmente para el deshidratado del orujo graso en las extractoras. La particularidad es que tienen una combustión en 2 etapas, una donde se produce la combustión propiamente dicho y otra donde se atempera, en la zona 2, donde se atempera la temperatura y se produce una temperatura estable de cara a un secado estable del orujillo, sin problemas de subidas y bajadas de estas temperaturas que tienen otros hornos. Además tiene un menor arrastre de cenizas, dado que la segunda cámara también actúa de decantación. Por supuesto tienen una limpieza automática, dado que son de parrilla móvil, y además tiene una extracción de cenizas automática. Bien. ¿Cuál es el caso de éxito que presentamos aquí? Es en otra extractora, un horno de 2 megavatios con un combustible como es el orujillo, en este caso también. En este caso es para una extractora, pero en otros sectores hemos llegado a poner cámaras de generación de gases de hasta 15 megavatios. Bien, con esto se va terminando ya lo que es la ponencia y lo que es un poco la exposición de los productos y vamos un poco a las conclusiones. Las conclusiones es, la primera, es la apuesta por calderas policombustibles que sean capaces de adaptarse a la variabilidad de precios. Estas calderas siempre serán capaces, por cada temporada, de poder, con una pequeña cambio de regulación, poder quemar poda, poder quemar orujillo, poder quemar hueso de aceituna, dependiendo de lo que al usuario le convenga en ese momento. Hilándolo con esto, sí recomendamos, y con esto podemos ayudar,
y con esto podemos ayudar es un análisis en profundidad de qué combustible utilizar en cada momento. Esto, como hemos explicado antes, puede ahorrar cientos de miles de euros, dado que, como ya hemos repetido, como ya hemos dicho y no quiero repetirme, puede ser que en algún momento el orujillo tenga un precio menor a la poda, o la poda en ese momento sea más difícil de conseguir, o en ese momento convenga más vender vuestra aceituna. Y por fin, la selección de equipos con poco mantenimiento, ahorro en autoconsumos y que no den sustos con las pagadas programadas, como hemos presentado. Son equipos que necesitan de poca limpieza, pocos sueldos en limpieza, poco consumo en aire comprimido y equipos, al final, muy autónomos, muy del siglo XXI, que es lo que pensamos que le falta un poco en algunos equipos a este sector, esa modernización hacia equipos más eficientes. Bueno, y con esto he terminado la exposición. Espero que os haya parecido interesante. Y bueno, ahora estoy abierto a la ronda de preguntas o a cualquier otro comentario que queráis hacerme por aquí o en un futuro a través de estos contactos. Muy bien, muchas gracias. Desde luego, Alex, muy clarificador. El escenario futuro es incierto, no te iba a decir que es una incógnita, pero sí que es incierto y está claro que las alternativas que proponéis para esa generación de calor tienen un impacto económico muy importante. No hemos dicho a la gente que nos suban sus preguntas al cajetín de chat, pero bueno, ya llevamos 3 días haciendo esto, o sea que, claro, para mí me he repetido mucho, pero no sé si alguien está por primera vez, puede subir sus preguntas al cajetín de chat o en la parte de QIA. Joder, que me sale siempre Q&A, pero es QIA, efectivamente, en castellano. Entonces, subid vuestras preguntas para que Alex os ayude a responderlas. Nos llegan por aquí algunas. Te leo, ¿vale? Directamente. Dice, ¿qué diferencial en precio existe entre los dos tipos de tecnología? Acuotubular versus horizontal. Vamos a ver, aquí hay que hacer una puntualización. En vapor ahora mismo no hay tecnología horizontal. No hay tecnología horizontal como hemos enseñado de la Horizon. La Horizon de vapor está ahora en I+D y está en fase de desarrollo. Si lo que se está refiriendo es diferencia de precio entre acuotubular y caldera, digamos, pirotubular, como la que he enseñado, que es poco adecuada, la diferencia puede ser de un 30 o un 40% de una caldera a otra. Como hemos dicho, no es que sea una caldera mala, sino que es una caldera poco adecuada para ciertos tipos de combustible. Al final, las calderas hay que diseñarlas para el tipo de combustible que les corresponde. Entonces, hay diseños más básicos, como el de la caldera pirotubular, que son para combustibles obviamente más sencillos y más limpios. Obviamente, una caldera acuotubular lleva más horas de soldadura, lleva material, lleva más trabajo, lleva más diseño y obviamente tiene un precio más elevado que se recupera fácilmente si se recurre a combustibles más difíciles y por tanto más baratos. Ese recorrido de amortización nosotros lo solemos acompañar con un estudio y suele verse que en cuestiones de 1 o 2 años se puede amortizar ese precio dependiendo del precio al que esté en ese momento cada biocombustible. Nos preguntan también ¿cómo afectan estas calderas a los niveles de emisiones de gases y de partículas? Bueno, a ver, en cuanto a las emisiones de gases, si hablamos de CO2, que no sería en principio un gas contaminante, CO2, bueno, es lo que tiramos al respirar por la boca. Sí que es verdad que es un gas de efecto invernadero, el cual hay que limitar. Sin embargo, estas biomasas que se consumen entran dentro del ciclo del carbono. Se entiende que las plantas que consumen CO2 ya han consumido ese CO2, por tanto, ese CO2 que se emite es neutro. Aunque nosotros estemos emitiendo CO2 quemando poda o quemando orujillo, ese CO2, digamos, dentro del ciclo del carbono sería neutro, no estaríamos añadiendo CO2 a la atmósfera. De cara a otras emisiones contaminantes, las emisiones contaminantes que están reguladas según el Real Decreto y la Directiva Europea son los NOx, que se llaman, que es dióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno,
que sí están muy limitados y están seguidos muy de cerca por las autoridades medioambientales, y sí es un contaminante, pero existen muchas técnicas para su reducción, para que sea prácticamente, no digamos inexistente, pero que afecte poco a las emisiones. Y por fin el monóxido de carbono, que también está muy limitado por las propias eficiencias de las calderas y las partículas que emite la propia biomasa, que está también muy regulado y se ha convertido en una normativa muy estricta y se controla con filtros de mangas, electrostáticos, cerámicos. Existen todas estas tecnologías. Una de las preguntas era efectivamente esto: ¿cómo se controlan las emisiones de NOx, de esos óxidos de nitrógeno, ¿no? En el orujillo, con el orujillo concretamente? Sí, el orujillo es un combustible que, dependiendo de la extractora que venga, tiene más o menos niveles de nitrógeno. Nosotros no hemos detectado en nuestras instalaciones, y tenemos ya varias, que necesitemos nada más que recirculación de gases, que es una tecnología para reducir las emisiones de NOx. En cualquier caso, si fuera un nitrógeno, un contenido en nitrógeno alto, se podría recurrir a los filtros selectivos catalíticos u otras tecnologías que reducen también el NOx en caso de que el propio combustible tenga un alto contenido. Las tecnologías existen, nosotros de momento, y las tenemos contempladas, de momento nosotros solo hemos contemplado, y estamos quemando bastante orujillo en nuestras calderas, recirculación de gases. Bien, tenemos por aquí otra pregunta que nos llega. Dice: ¿tenéis la ampliación a sistemas de generación de vapor? Sí, esto sí se refiere a la Horizon, como he dicho, está Sí, ahora en entiendo que fase, sí. sí, está en fase ahora de I+D. Vale, Ahora vale. mismo comercialmente no. Lo has mencionado, vale, bien, perfecto. Correcto, pues mira, por aquí tenemos alguna. Dice: ¿se pueden sustituir las cogeneraciones de gas que existen actualmente por cogeneraciones de biomasa fácilmente? ¿De qué inversión estamos hablando? Claro, bueno, esto es una pregunta interesante. Vamos a ver, a día de hoy el gobierno tiene convocada una subasta para la cogeneración. Es decir, toda la cogeneración de gas, ¿se entiende? Todas las empresas que ahora mismo están cogenerando, como es muchas extractoras, o por ejemplo la cerámica, están pendientes de esta subasta. En esta subasta se va a definir a cuánto van a pagar la electricidad a la gente que quiera seguir cogenerando, y será por medio de subasta. Una vez se tengan esos precios, es cuando se verá de verdad si las cogeneraciones, si algunas cogeneraciones valen la pena mantenerlas encendidas, o por el precio que van a pagar la electricidad, conviene apagar la cogeneración de gas y sustituirlo por una cogeneración de biomasa. Siempre que se disponga de la biomasa suficiente, lo lógico es ir a una cogeneración de biomasa donde podamos producir electricidad y a la vez dar un consumo térmico, ya sea en gases de combustión o en agua caliente o en vapor. Pero es una pregunta que ahora mismo no se sabe contestar, porque hay que ver por dónde va la subasta de la cogeneración y ver si esas cogeneraciones tiene sentido mantenerlas en marcha. Pues mira, nos llega por aquí una, efectivamente puede estar relacionada, pero dice: ¿alguna experiencia en programas de subvenciones por sustitución de calderas con sistemas de combustión obsoletos o que no son rentables? Sí, muchas. Aquí ahora mismo, nosotros tenemos adjudicadas 6 plantas con 6 calderas de vapor, de entre 15 toneladas, además de las referencias a medir Arcángel, de entre 15 toneladas y 6 toneladas, pasando por las 10 toneladas. Son 6 plantas, son del sector, son actores muy conocidos y pronto se sabrá, porque en este sector se conoce enseguida, y todas, o prácticamente todas, están sustituyendo una caldera actualmente que ya tienen, obsoleta o inadecuada. Y además tienen subvención de los fondos del IDAE. A día de hoy van a seguir saliendo nuevas subvenciones, los PERTE, etcétera, etcétera, y nosotros pensamos que con todo el dinero que va a venir de Europa con el tema del COVID, para digamos, la transformación de economía circular, y todos estos temas, va a haber dinero para esas subvenciones. Hay una de las ponencias que también lo hemos tratado, se trató el primer día, y habla sobre efectivamente cuáles son las áreas en las que se van a asignar esas subvenciones
Algunas de Sí, ellas son digitalización, por ejemplo, que es una de las soluciones también que se planteaba el primer día, un CRM, tan sencillo como un programa de gestión de ventas, puede sí. estar directamente subvencionado para un sector como el aceite de oliva, pero por supuesto para sostenibilidad y eficiencia energética, directamente hay ya plataformas y sistemas para, efectivamente, para solicitarlo muy claros, ¿no? No hay duda, sí. Mm. Pues no lo sé si, bueno, por aquí nos llega alguna otra pregunta, ¿no? ¿Qué opinas, no? Dice, en tu opinión, ¿va a seguir alto el precio del gas? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es? El precio del gas. Bueno, a ver, yo no soy un experto en mercados energéticos, ¿vale? Lo mío es mi sector, las calderas, etcétera, pero leo a muchos expertos energéticos porque me interesa mucho el tema por mi trabajo. Entonces, yo esto es algo que voy a transmitir lo que dicen los expertos en mercados energéticos. Vamos a ver, aunque la guerra de Ucrania terminara mañana, ¿vale? Y mañana y oye, Putin se retirara y todos fuéramos amigos y le levantan las sanciones, Europa ya no va a volver a confiar en Rusia. Europa va a dejar de comprar gas a Rusia a medio plazo. Y esto es algo que lo tienen clarísimo. Todos sabemos ya por qué. No vamos a meter temas políticos aquí. Entonces, este gas se tiene que ir sustituyendo paulatinamente por gas proveniente de Argelia, proveniente de los barcos que vienen de Estados Unidos en forma de GNL, proveniente de Noruega. Fijaros que ahora la Unión Europea acaba de cerrar un suministro de gas natural licuado con Estados Unidos hasta el 2030. Todo esto es mucho más caro que traer el gas de Rusia, porque era bastante sencillo. Por tanto, ese 40% de gas del que éramos dependientes de la Unión Europea de Rusia va a desaparecer y se va a tener que sustituir por otras fórmulas. Por tanto, la respuesta es sí. Además Europa se está aprovisionando de gas para el siguiente invierno, por lo que pueda pasar. No quieren que les pase como este invierno, que afortunadamente en el norte de Europa ha sido suave, pero empezamos el invierno con pocas reservas. Quieren tener un 90% de reservas de gas. Por tanto, está aprovisionándose y por tanto hay poco gas en el mercado. Así que hasta por lo menos finalizado el 2023 y seguramente más adelante, no tendremos un gas barato de 20-25 euros megavatio hora, incluso 15, que hemos visto en años anteriores. Esto, por desgracia, porque también daña a la economía y daña a la economía de todos y a la economía doméstica de todos, no parece que vaya a ocurrir. Esto no lo dice Alex Mas, lo dicen los expertos en mercados energéticos, que es lo que yo estoy transmitiendo. Pues tenemos por aquí una pregunta bueno, que de cierto modo yo también me estaba haciendo, ¿no? Y es que es verdad que has presentado un caso, esa caldera de vapor de San Miguel Arcángel, Sí. hablando con respecto a la limpieza, etcétera. ¿Cada cuánto tiempo hay que limpiarla? Yo te lo quiero preguntar. Sí, vamos a ver. Por un lado están las 8.000 horas o más de 8.000 horas garantizadas al año. Pero claro, 8.000. esto Uh-huh. son 8.000 horas. Pero si la pregunta es cuánto tiempo puedo estar sin parar, que es lo que me Uh-huh. preguntan Eso es. lo que preguntan los clientes, es decir, mira, yo estoy harto de parar cada 2 semanas para limpiar con 3 tíos ahí o una empresa de limpieza y tener 2 días de producción con gas natural o gasoil. ¿Cada cuánto voy a tener que parar? Nuestra respuesta es como mucho 2 veces, como máximo 2 veces al año, porque realmente estas calderas con 2 paradas programadas para hacer una inspección visual del horno, de la parrilla, de los componentes y echar un vistazo dentro de la caldera es suficiente. No hace falta parar más de 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. Y bueno, nosotros Uh-huh. sabemos que hay clientes con este tipo de calderas que paran una vez al año. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues tenéis más preguntas. Si tenéis más preguntas o queréis contactar con Alex, tenéis previsión conocer, bueno, qué soluciones os puede proponer Sugimat para vuestra generación de calor. Tenéis ahí sus datos de contacto. Y simplemente, bueno, pues todavía tenemos algo de tiempo. Si tenéis alguna pregunta más, todavía esto es el tercer día, ya entiendo que también es largo, pero tenemos todavía una ponencia más. Llevamos 13 ponencias, estas con la de Alex son 14. Tenemos mucho de lo que hablar y de lo que comentar, digamos, en estos 3 días de ponencias. Podéis acceder a las ponencias en offline durante un mes, ¿bien? Y con lo que nos comentéis, podéis también contactar
con las empresas sponsors o con los que han participado, porque encontráis sus datos de contacto en la carpetita Mis documentos, arriba en una barrita verde que aparece cuando entráis en la plataforma y tal. Encontráis una barrita verde donde podéis descargar un leaflet, un documento de alguno del que queráis, bien, lo podéis visualizar o descargar, y ahí podéis encontrar sus datos de contacto por si queréis avanzar más. Bien, nos llega una última pregunta de Jesús. Nos dice, ¿qué nivel máximo de humedad puede ser alimentada la biomasa en los acuotubulares? En los acuotubulares estamos considerando entre 50 y 55% de humedad. Un dato técnico ahí, 50-55. Eso es. Sí, a ver, bueno, la respuesta es breve, pero es que la pregunta era muy directa. Sí, esto normalmente era biomasa, son biomasas que provienen de la poda o provienen de astilla, que hay muchas veces que vienen con algunas humedades o de algunos procesos agroindustriales donde vienen con muchísima agua. Entonces sí se puede tener ese 50-55% de humedad, más no, porque ya no tiene la biomasa bastante poder calorífico como para poder combustionarse en un horno de parrilla. Muy bien, pues gracias otra vez. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Queréis subir? Tenemos a continuación a las 2:30. 2:15. ¿Qué coño? Estamos ya en hora. Tenemos que, no estamos justos. Nos vemos en la siguiente ponencia, efectivamente, hemos completado la hora. Sí. Nos vemos en la siguiente ponencia, una solución diferente para también los subproductos y residuos que salen en este caso, de la producción de aceite de oliva. ¿Vale? Muchas gracias, Alex, por todo. Gracias, Perfecto. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Adiós. Hasta luego.